Buenos días, mi nombre es William Arbés, soy maestrante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela y hoy voy a hacerle una pequeña exposición sobre la reproducción, la menstruación, el embarazo, el aborto, la planificación familiar dentro de la función sexual. Comenzando con la reproducción y la función sexual, tenemos que hablar o definirla de la siguiente manera. Decimos que es el proceso por el cual se busca la generación de nuevos individuos. Esta definición abarca varios aspectos esenciales donde define que para generar un proceso de reproducción tiene que existir o tiene que darse entre un par de seres vivos con sistemas reproductivos distintos. Sin embargo, hay nuevos estudios y nuevos procesos de análisis que buscan el proceso de reproducción en pacientes que tengan el mismo sexo. Ahora, el Fondo de Población de Naciones Unidas define a la salud sexual y reproductiva como un enfoque integral para el análisis y responder a las necesidades del hombre y de las mujeres con respecto a la sexualidad y a la reproducción. Actualmente vivimos en una sociedad donde la sexualidad o el tema de la sexualidad es un tabú, es un tema que no se desarrolla a plenitud, a pesar de que existen unidades curriculares que intervienen dentro del tema de la sexualidad humana. Sin embargo, son pocos los conocimientos que tienen nuestros infantes y adolescentes con respecto al mismo. Hablando sobre las características de los precursores de la conducta, perdón, las características y las repercusiones de la conducta sexual, es importante desarrollar ese tema que les dije anteriormente, que es el poco conocimiento que tiene nuestra sociedad con respecto a la sexualidad. Y es necesario que dentro de nuestra sociedad se pueda ir fortaleciendo el tema de la sexualidad, ya que así logramos evitar enfermedades de transmisión sexual, logramos evitar embarazos a temprana edad, logramos evitar ciertas conductas ineducadas por parte de nuestros infantes y adolescentes y hasta de nuestros mismos adultos que pudieran repercutir dentro de nuestro proceso social. Hablaremos ahora sobre la menstruación o el ciclo menstrual y el ejercicio de la función sexual. Comenzaremos hablando sobre la menstruación y la definimos de la siguiente manera. Decimos que es el sangrado mensual que se produce durante toda la vida fértil de una mujer. Durante cada 28 días el cuerpo de la mujer se prepara para un embarazo. Y si no se produce una fecundación, se presenta un sangrado vaginal para eliminar el tejido endometrial del útero. La sangre menstrual fluye por el útero a través de un pequeño o de una pequeña abertura en el cuello uterino y sale a través de la vagina. Eso es como tal el concepto de menstruación. Pero dentro de los aspectos del ejercicio de la función sexual, esto es un tema bastante polémico en la consulta, ya que hay diferentes perspectivas, tanto sociales como personales, que tienen las diferentes parejas dentro del ejercicio de la función sexual durante el proceso de menstruación. Hay parejas que rechazan y hay sociedades que rechazan el hecho de realizar ejercicio de la función sexual en el momento de que una mujer esté en un proceso menstrual. Para muchas personas es desagradable cumplir el ejercicio de la función sexual mientras la mujer está menstruando, mientras que para otros eso genera procesos estimulantes la realización del mismo. Conversando y hablando sobre la mujer, debemos decir que existen aspectos, llamémoslos positivos y negativos dentro del proceso menstrual, los cuales los definimos como lo siguiente. Dentro de los aspectos negativos, pudiéramos decir que esta situación o el proceso menstrual puede generar cambios a nivel hormonal, cambios de conducta, dolores, cefalea, entre otras manifestaciones clínicas. Pero hay estudios especialistas que manifiestan que el proceso menstrual acelera el deseo sexual en la mujer. Es importante saber que el orgasmo acelera el flujo menstrual, que puede acortar el tiempo del sangrado y disminuir el dolor en algunas veces, en algunos procesos menstruales, y es recomendable usar condón para evitar procesos de infecciones.
El embarazo y el ejercicio de la función sexual. Esto es un tema también que se desarrolla con bastante frecuencia dentro de la consulta. Y decimos que el embarazo en una mujer, eso es un momento trascendental, es un momento que repercute constantemente dentro de la vida de la mujer, ya que se produce un conjunto de cambios constantes, tanto fisiológicos como anatómicos, sociales, culturales, psicológicos, que, bueno, ya conocemos estos cambios, cambios de humor, problemas con la pareja, insomnio, aumento del apetito, entre otras manifestaciones, cambio del cuerpo, entre otras manifestaciones que se logran evidenciarse dentro del proceso de embarazo, que estos afectan tanto individual como conjuntamente el desenvolvimiento de las conductas, de los aspectos dentro del proceso del embarazo y dentro de una pareja. La sexualidad de una mujer, no de una mujer embarazada, corrijo, no escapa a la influencia de cada uno de los cambios que pueden existir dentro del ejercicio de la función sexual. Tenemos que mencionar que el ejercicio de la función sexual es una condición fisiológica que puede libremente realizar una mujer embarazada, obviamente sin que esto repercute en un proceso o en el aumento de mortalidad materno-infantil, corrijo. Es siempre y cuando también que no existan contraindicaciones médicas por el especialista que indique lo contrario. La fase del ciclo menstrual de una mujer embarazada, como lo es la excitación, la meseta, el orgasmo, el proceso resolutivo, ocurre de manera muy similar tanto en la mujer embarazada como en la mujer no embarazada. Sin embargo, existen algunas manifestaciones genitales que obviamente no cumplen la misma función por el mismo proceso del embarazo. Es necesario y es recomendable que toda mujer embarazada o que toda pareja embarazada acuda a su especialista para recibir recomendaciones en función del ejercicio de la función sexual si usted se encuentra embarazada. No por ello caigamos en un proceso de abstinencia, de evitar un ejercicio de la función sexual o de simplemente realizarlo sin tener el conocimiento y las recomendaciones del especialista indicado. Ahora vamos con el parto y el ejercicio de la función sexual. Es necesario que toda pareja, luego que dé a luz, reciba recomendaciones por su médico especialista en función del ejercicio de la función sexual dentro de la pareja, ya que es importante que sepan que el periodo posparto de una mujer puede generar manifestaciones tanto emocionales como clínicas, tanto sexuales también, que puedan generar repercusiones en el ejercicio de la función sexual. No sabemos cómo pueda generar ciertos cambios hormonales el hecho del parto dentro de la mujer y que eso pueda repercutir tanto en el desenvolvimiento, en el ámbito diario, en la conducta diaria, en los aspectos sexuales y dentro del ejercicio de la función sexual dentro de una pareja. Es necesario saber que pueden existir algún tipo de manifestaciones y que se debe esperar un tiempo reglamentario. Hay especialistas que recomiendan cercano a 45 días para que pueda existir un acorde proceso del proceso fisiológico de la unidad de situación, estímulo y respuesta presente en la mujer y que adopte un ritmo normal luego de dar a luz, ya que es notorio y es estadístico que cuando no se tiene conocimiento sobre esto, sencillamente puede existir diferencias entre la pareja por pensar de que ciertamente no se pueda cumplir el ejercicio de la función sexual, sin saber que puedan existir ciertos cambios hormonales y cambios del tiempo de uso diario de la pareja y de la mujer en este caso, que pueda dedicarle más tiempo al niño por el proceso de lactancia materna o por causas hormonales, que no pueda cumplir todo el ejercicio de la función sexual. Ahora vamos con el aborto y el ejercicio de la función sexual. Vamos primero a definir el aborto. Y decimos que el aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad del feto, es decir, antes de que éste sea capaz de vivir fuera de la cavidad uterina en forma independiente. El aborto puede realizarse de manera espontánea y provocado. ¿Ok? Provocado, espontáneo, se puede producir
porque surge la muerte intrauterina del feto y por diferentes causas que generan la expulsión del mismo. ¿Ok? Y provocados son a través de diferentes situaciones, mecanismos, traumatismos, métodos no tradicionales ni legales que puedan generar la expulsión del feto. La función sexual de la pareja debe reinstalarse paulatinamente con protección mientras se reinvierten los cambios biológicos y psicológicos de una mujer que ha realizado un aborto. Es importante mencionar también o recordar que si la mujer ha tenido abortos recientes, se debe evitar el ejercicio de la función sexual y se debe utilizar métodos sustitutivos del coito. Causas que pueden generar un aborto. Yo las dividí de dos perspectivas, desde dos ámbitos. Y pudiéramos decir que se pueden dividir desde la perspectiva fisiológica y desde la perspectiva psicológica. Hablaremos de la fisiológica y desarrollaremos lo siguiente. Podemos decir que las causas del aborto por características fisiológicas se pueden generar por diferentes aspectos. Primero, por alteraciones y malformaciones a nivel del feto. Se pueden generar por diferentes situaciones como un golpe, caídas, que generen alteraciones durante el proceso del embarazo. Se puede generar porque el cuerpo no está apto, el cuerpo de la madre no está apto para procrear un hijo. Se puede generar causas del aborto como también diferentes elementos o circunstancias biológicas que intervienen dentro del proceso del embarazo. Y los aspectos psicológicos pudiera ser por un rechazo, al ser embarazo a temprana edad, pudiera ser por causas emocionales, pudiera ser por conflictos intrapersonales o intrafamiliares, entre otras manifestaciones. Ahora vamos con las consecuencias que puede generar un aborto. También las dividí. Consecuencias clínicas y médicas y consecuencias psicológicas. Podemos decir que las consecuencias clínicas o médicas, el aborto puede generar infección, embolia, efusión excesiva de sangre, desgarro a nivel del útero, complicaciones en la anestesia, hemorragias, convulsiones, lesiones cerebrales. Y psicológicas, pudiéramos decir que genera depresiones, insomnio, pérdida del apetito o aumento del apetito, nerviosismo, culpabilidad, impulsos suicidas, pensamientos suicidas, sensaciones de pérdida, insatisfacción, sentimientos de luto y remordimientos. Hablaremos ahora de la planificación familiar y los métodos de la planificación familiar. Definimos planificación familiar como aquella estructuración y coordinación que posee una pareja para planificar sus hijos en el momento que ellos desean tener sus hijos. Existen diferentes métodos de planificación y decimos que tenemos los métodos naturales, ¿ok? Y los métodos anticonceptivos y quirúrgicos. Hablemos un poco de los métodos naturales y podemos decir en este caso por lo menos la ovulación es un método natural de planificación. Este método consiste en enseñar a la paciente todo el proceso del ciclo menstrual y el proceso de la ovulación. Así podría saber en qué momento podría o no podría cumplir el ejercicio de la función sexual. Esto tiene un conjunto de ventajas y desventajas y pudiéramos decirle a continuación. Las ventajas, dice que no tiene efectos médicos secundarios, el uso de este método de planificación no tiene ningún tipo de repercusiones fisiológicas en la mujer y en las desventajas, dice que aumenta la tasa de fracaso elevado. Esto significa que no es un método 100% seguro, ya que no todas las mujeres tienen un ciclo menstrual fijo y acorde y por consiguiente pudiera generar un embarazo a temprana edad. Tenemos los métodos anticonvulsivos, ¿ok? Y decimos que los métodos anticonvulsivos, por lo menos tenemos el condón o preservativo, decimos, entre el primer método que vamos a hablar es el condón y preservativo y decimos que el condón protege a las personas de enfermedades de transmisión sexual, es un método eficaz, ¿ok? Si se usa obviamente de manera correcta. Las desventajas, decimos que si
puede generar alergias e hipersensibilidad por el látex, puede generar alergia o hipersensibilidad por la lubricación y puede generar dificultades en las personas con disfunciones sexuales. Continuando con los métodos de planificación familiar, hablaremos de los métodos hormonales como las pastillas anticonceptivas y las inyecciones anticonceptivas. La gran mayoría de los especialistas o gran parte de los especialistas en el área manifiestan que este es un método muy eficaz y el más certero de los métodos de planificación familiar. Dice que existe un bajo riesgo de embarazos no deseados. Dice que es un mecanismo que pueden utilizar las mujeres a partir de cualquier edad, que no existe una regulación de edad. Que genera también, una de las ventajas que genera es que regulariza los ciclos menstruales y que es un método bastante eficaz para el proceso de la planificación familiar. Esas serían las ventajas, pero las desventajas es que estos métodos anticonceptivos generan ciertos efectos secundarios en la mujer, pueden generar mareos, náuseas, temblores, aumento del apetito, y eso genera alteraciones a nivel conductual. También podemos decir que existen métodos irreversibles de planificación familiar, que estos lo pudiéramos definir como aquellas intervenciones donde se ve comprometido el aparato reproductor tanto femenino como masculino, y pudiéramos decir que pudieran ser como accidentes producidos en el aparato reproductor femenino o masculino, o ligaduras de trompa o cualquier otra intervención quirúrgica que pudiera intervenir dentro de la reproducción sexual. Esto dice que tiene un conjunto de ventajas y desventajas. Dice que las ventajas es que existe un alto porcentaje de probabilidad que no puedan generar procreación de hijos dentro de su planificación, y la desventaja es que ciertamente si tú tienes una intervención quirúrgica, te limitas emocionalmente o tienes que resentirte emocionalmente o resignarte emocionalmente que ya no vas a generar la procreación de un hijo. Con esto culminamos nuestra pequeña exposición sobre la reproducción, la menstruación, el embarazo, el parto, el aborto y la planificación familiar dentro del ejercicio de la función sexual, y quien habló para ustedes el maestrante William Marvés. Muchas gracias.